En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo. Artículo 11, creo en la resurrección de la carne. Estamos en el segundo apartado, donde el Catecismo dedica 10 números al estudio del tema que tiene como título Morir en Cristo Jesús. El día de hoy vamos a profundizar en los últimos números de este segundo apartado, donde el Catecismo nos presenta el número 1012 al 1014 con el tema El sentido de la muerte cristiana. Número 1012 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la visión cristiana de la muerte se expresa de modo privilegiado en la liturgia de la Iglesia. La vida de los que creemos en ti, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Esto es lo que dice la liturgia en el misal romano, en el prefacio de difuntos, de esa misa de difuntos preciosa. Primera Tesalonicenses 4, 13, 14. Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis con los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó de la misma manera, Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. La palabra de Cristo, el testimonio de Cristo, de lo que aconteció con su muerte y con su resurrección, para nosotros tiene que ser siempre un motivo de esperanza. Ciertamente, como lo hemos dicho, la muerte es muy triste para los que no tienen esperanza, porque uno puede llegar a hacerse las siguientes preguntas, pero ¿para qué ilusionarse en esta vida si nos vamos a morir? Si luego termina todo en la nada. ¿Para qué tanta lucha? ¿Para qué levantarme temprano? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué esforzarme por tener una familia? ¿Para qué? Si todo termina en nada. Y se nos presentan, hay veces, esas frases famosas como comamos y bebamos que mañana moriremos, etcétera, etcétera. Muchas personas que se hacen estas preguntas, pero que no tienen esperanza, acaban por suicidarse. Y esto es una cosa muy, muy seria. La muerte es muy triste si uno no tiene fe. No es que no tenga sentido la muerte, es que no tiene sentido la vida cuando no se tiene fe. Es como si el hombre evolucionara mal. Fíjense, queridos amigos, que en la teoría de la evolución de Darwin, Darwin decía que en esa teoría las especies se adaptan a su entorno. Pero en cuanto al hombre, como que la evolución se ha equivocado con el hombre. ¿Para qué ese deseo de infinito si todo acaba en la muerte? ¿Para qué ese deseo de más allá si todo acaba en la muerte? Y sirve de muy poco eso de que tú perdurarás en la memoria de tus hijos, o esos que construyen grandes construcciones para ser recordados. ¿De qué sirve eso si todo acaba en la muerte? En la teoría de Darwin no hay respuesta a esto.
Pero nosotros, lo que hemos visto en Cristo, va a acontecer en nosotros. En Cristo hemos visto que el grano de trigo murió para vivir. En Cristo hemos visto que su sufrimiento no ha sido inútil. En Cristo hemos visto que mientras estuvo esos 3 días en el sepulcro, mientras tenía ese misterio del descenso al lugar de los muertos, estando el cuerpo separado del alma, ese mismo es lo que acontecerá en nosotros. Esos 3 días que el cuerpo y el alma de Cristo estuvieron separados, en nuestro cuerpo y en nuestra alma están separados hasta que finalmente en la parusía, en la segunda y definitiva venida de Jesucristo, el día que resucitará a todos, acontecerá lo mismo. Esto es muy interesante. Parece que hasta la misma naturaleza, en ella está inscrito esto mismo, la sucesión de la muerte y de la vida. La sucesión de las estaciones, parece que nos quieren decir a gritos que así es el proceso. Al invierno le sucede la primavera, al verano el otoño, el día le sucede a la noche. El grano de trigo necesita deshacerse para poder florecer en una espiga nueva. Así es todo. Por tanto, nosotros los católicos no podemos vivir el acontecimiento de la muerte como si no hubiera acontecido eso mismo en Jesucristo. Y así en todo, queridos amigos, en la forma de comportarnos, en la forma de hacernos presentes en nuestra vida pública, en la forma de enfrentar la muerte. No significa esto que la muerte no sea dolorosa, pero sí que nuestra esperanza en la forma de vivir ese acontecimiento tiene que ser completamente diferente. Nos dice este número del catecismo, se expresa de modo privilegiado en la liturgia de la Iglesia. Y nos presenta ese texto del misal romano. La vida de los que creemos en ti, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Cuando uno comprueba que la salud está fallando, que comienzan los achaques y cada vez más, cuando no tengo una cosa, tengo la otra cada día. Qué impresionante es esto. Y parece que nos pasa en un día. Ayer no tenía nada y a partir de hoy empiezo a tener de todo. Y tenemos que ver ese acontecimiento de ese gran cambio en ese comienzo de los achaques en nuestra vida, como un recordatorio de parte del Señor de que nuestra morada terrenal se está deshaciendo, de que nuestra tienda se está derrumbando y que tenemos que prepararnos, viendo en esos signos una llamada a la vida eterna. Más terco el que viendo que su casa se desmorona, no se prepara. Más terco el que viendo esos tremendos signos que nos manda el Señor para que nos demos cuenta que por ahí no es y que nos debemos preparar para el encuentro con Él y no lo hagamos. Y para enfermedades podríamos poner una lista y no las terminaríamos. La enfermedad es una ocasión de gracia. Darnos cuenta que estamos llamados para vivir, no en este cuerpo mortal, sino en un cuerpo inmortal. Que nuestra morada no es esta tierra, es el cielo. Que nuestra morada es eterna.
que estamos llamados eternamente es al cielo, en nuestro cuerpo glorificado, que ese es nuestro destino. Y nosotros, todo esto lo sabemos, pero muchos lo sabemos solo en teoría, porque luego vamos echando nuestras raíces en esta tierra, como si fuéramos a estar aquí para siempre, y nos apegamos a todo lo terrenal, incluso absolutizamos lo terrenal, haciéndonos planteamientos de vida como si fuéramos a estar aquí para siempre. Pero nos damos cuenta que esta vida es tan fugaz, tan fugaz. Lo lógico es que uno no ponga su apego o su afecto en las obras de sus manos, como nos dice San Pablo, sino que tenga como si no tuviese, que ame la vida con intensidad, pero con libertad. Fíjense, queridos amigos, había una expresión tan profunda que tenía Santa Teresa de Jesús, cuando ella decía que en esta vida tenemos los días contadísimos. Y decía Teresa, la vida es una mala noche en una mala posada. Es verdad que cuando uno pasa una mala noche, se le hace eterna, larguísima, pero realmente la noche es muy corta y todas las noches duran lo mismo, en términos generales. La vida es una mala noche en una mala posada. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1013, que dice: la muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino y para decidir su último destino. Cuando ha tenido fin el único curso de nuestra vida terrena, ya no volveremos a otras vidas terrenas. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Hebreos 9:27. No hay reencarnación después de la muerte. Qué número tan fuerte este del catecismo, sobre todo en este momento de nuestra historia. Fijémonos cómo dice: tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino y para decidir su último destino. En la muerte queda fijada la opción del hombre ante Dios. Esto no significa que después de la muerte no haya misericordia. Sí hay. La prueba es el purgatorio. El purgatorio es un momento de misericordia de Dios. Es una muestra más de la misericordia del corazón de Jesucristo. De hecho, hay textos que nos hablan de esto. La parábola de las 10 vírgenes, 5 necias y 5 sensatas. Cuando las necias vuelven, ya no se les abre la puerta para el banquete, ya es tarde. El tiempo ha concluido. La muerte fija el tiempo en el que el hombre tiene que fijar su opción delante de Dios. Después ya no puede. Y no las dejaron entrar. Y no vale disculpa alguna. Mateo 5, 23, 25. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia,
y te metan a la cárcel. Hay opciones que uno tiene que hacer mientras vamos de camino. ¿Por qué? Porque en esta vida vamos de camino, somos peregrinos. Y las opciones que se hacen en esta vida tienen que ser para la vida eterna, porque aquí nadie tiene nada comprado, nadie tiene nada seguro. Aunque te mandes a congelar tu cuerpo después de la muerte, no pasa nada, muerto es muerto, congelado o no. Lucas 16, 20, 26. Y un pobre, llamado Lázaro, que echado junto a su portal cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y lamían sus llagas. Sucedió, pues, que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí, y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro al contrario sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. Muchos textos de la Sagrada Escritura hablan de que en la muerte se fija la opción del hombre ante Dios y que esta vida es el tiempo de gracia donde el hombre debe purificarse con el arrepentimiento, con el cambio de vida y con el camino decidido hacia la eternidad. El tiempo de la conversión termina en esta vida. Después de la muerte, el tiempo será de purificación para llegar a gozar de Dios en su presencia cara a cara, en eso que llamamos la visión beatífica de la que gozan los santos. En este día, San Simón y San Judas. Hebreos 9:27. Y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. Con este texto, Hebreos 9:27, salimos al paso de todas esas teorías de reencarnación que cada vez estamos recibiendo de una manera más sutil y más fuerte de ese mundo oriental, de ese mundo asiático. Es muy curioso que esto de la reencarnación haya entrado en nuestra cultura con una imagen positiva de esperanza. Pero fíjense bien, queridos amigos, en el Oriente Asiático, la imagen de la reencarnación representa casi la desesperación. En Asia, muchas de las personas que se convierten al cristianismo, la fe en la resurrección les libera de esa concepción, de esa rueda indefinida de nacimientos y muertes donde uno no llega nunca a unirse con Dios.
donde se muere y se reencarna, se muere y se reencarna. Esa rueda indefinida de nacimientos no le lleva nunca con Dios. Aquí, en nuestro mundo, en nuestra cultura occidental, hay ciertas personas que se agarran de esto de la reencarnación, porque eso les evita el tomarse en serio esta vida como un momento de prueba para ganarme mi destino eterno. Más aún, la doctrina de la reencarnación hace de estas religiones muy, pero muy vulnerables a aquella acusación que hacía el marxismo de que la religión es el opio del pueblo, la droga del pueblo. Esto se puede ver en el sistema de las castas, por ejemplo, en India, que está totalmente ligado a la doctrina de la reencarnación. Para un paria era el más pobre de los pobres en la India, un paria piensa que en la rueda de la reencarnación a él le tocó ser paria, le tocó ser pobre en esta vida. Y que lo que tiene que hacer es aceptar ser un paria. Y en ese acto de sumisión, en la siguiente vida ascenderá de categoría, es decir, será menos pobre. Y en la siguiente menos pobre y en la siguiente menos pobre. Realmente pensar así es una droga. Ese sí que es un opio del pueblo. Eso sí que condena a los pueblos a vivir siempre en la pobreza y a no salir nunca de ella. Las religiones que creen en la reencarnación no tienen doctrina social en la que el reino de Dios se realiza en este mundo, donde el reino de Dios conlleva a una liberación de la pobreza, instaurando el reino de Cristo. Eso es imposible que se dé en una concepción reencarnacionista de la vida, porque hay un dualismo espiritual entre el espíritu y la materia, de tal manera que todo lo material, el cuerpo, no está llamado a la salvación. Esa concepción de que solo lo espiritual es bueno. Así que el alma tiene que irse desprendiendo del cuerpo como si el cuerpo fuera ajeno a mí, como si fuera un lastre mío. Y eso es un error. Dios creó nuestro cuerpo también para la vida eterna. Todo el yo, cuerpo y alma está llamado a la salvación. Por eso mi cuerpo no es un lastre y yo me voy a ir al cielo con mi cuerpo y con mi alma. Dicho esto, el catecismo nos presenta el número 1014 que dice: la Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte. De la muerte repentina e imprevista, líbranos, Señor. A pedir a la Madre de Dios que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte, como lo decimos en el Ave María, y a confiarnos a San José, patrono de la buena muerte. Habrías de ordenarte en toda cosa, como si luego hubieses de morir. Si tuvieses buena conciencia, no temerías mucho la muerte. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Si hoy no estás aparejado, ¿cómo lo estarás mañana? Y nos presenta el catecismo un pedacito del cántico al hermano Sol de San Francisco de Asís, que decía: y por la hermana muerte, loado seas, mi Señor. Ningún viviente escapa de su persecución.
Ay, si en pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. La Iglesia nos llama, nos invita a que nos preparemos para la hora de la muerte. Y esto realmente le parece muy escandaloso al mundo moderno. Es más, le dicen a uno, no pienses en eso, sé positivo, como si la muerte fuera algo negativo. A veces se plantea incluso la jubilación como una etapa en la que uno va a ver si disfruta la vida sin pensar que esa tercera edad es una cercanía y una proximidad a la muerte. Es intentar no pensar en eso. Y cuando se plantean así, las personas adultas se salen de la realidad. Y la Iglesia nos quiere volver a ponernos en la realidad, sin obsesiones, sin angustias, por supuesto, pero a preparar la muerte, a vivir en la verdad, a vivir ante el acontecimiento de que mi vida se está acabando, pero a vivirlo con paz. Fíjense, queridos amigos, tradicionalmente se ha considerado la buena muerte, aquella que ha venido precedida de un tiempo de enfermedad y a uno le ha dado tiempo para prepararse para ello. A eso se le ha llamado una buena muerte. Pero curiosamente y con el paso del tiempo, popularmente hemos identificado esa buena muerte con un morir sin enterarse. Y hoy parece que el mundo va tendiendo hasta eso, que le pongan una inyección para que ni se dé cuenta. No. ¿Cómo le vas a poner una inyección a tu mamá si ese era el momento de su purificación para salvarse? Tú le impediste la oportunidad de salvación cuando la mataste. Esa era su oportunidad de salvación y tú se la quitaste al matarle. Porque así hay que decirle a ponerle una inyección para quitarle la vida a una persona. ¡La mataste! Por principio hay que considerar como buena muerte la que Dios nos dé, como sea. La voluntad de Dios siempre será buena. Pero yo no soy el dueño de la vida de nadie para quitársela, para que no sufra, para que no tenga enfermedad. En medio de los dolores, en medio de todas esas circunstancias tan difíciles que nos toca ver, yo no soy nadie para quitarle ese sufrimiento, esa oportunidad de salvación a mi mamá, o a mi papá, o a mis seres queridos. ¿Qué es difícil? Sí, sí. Claro que es más difícil para el que no tiene fe. Y el que no tiene fe se desespera. Y entonces le pesa más el sufrimiento que la esperanza. Y se desespera. Y entonces matan sus seres queridos. Bajo la disculpa de que lo hice para que no sufra. La enfermedad es un tiempo de gracia en el que Dios nos permite prepararnos para la muerte. Y hay veces vemos personas que sufren demasiadísimo. Y uno diría, ya, por favor, no más. Pero es que a más sufrimiento, esa persona puede tener más redención. ¿Quién soy yo para evitárselo? Pero esto no lo entiende quien no tiene fe. Y esto que estamos diciendo en estos momentos podría ser un cataclisma para más de una persona. Pero es así. Morir en enfermedad no es una mala muerte. Morir en enfermedad es una buena muerte, porque es el tiempo de gracia
para ganarse el cielo. Las cosas y los avatares hay que verlos, pero desde la perspectiva de la vida eterna, no desde la perspectiva mundana, humana, sentimental simplemente. Para poder ver esto así, hay siempre que pedir, hay siempre que orar. Pedirle a la Madre de Dios que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte. Claro que sí. Pero si la gente no reza, ¿qué entendimiento de la muerte va a tener una persona que toda la vida ha dicho que es un ateo, que no cree en nadie, que no le importa nada, que Dios no existe? Claro que le va a llegar la muerte y se va a poner una inyección, o le va a poner una inyección a quien tenga enfrente. Claro que lo va a hacer. Nunca se ha preparado para ese momento y por eso cualquier dolor, póngale la inyección para que no sufra. Claro, si usted no tiene fe, si usted no cree en nada. Claro que esa va a ser el grito desesperado del que no tiene fe, es matar a su hermano. El grito desesperado del que no tiene fe es mándelo a dormir. Pero lo hice porque le amo. No, eso no es amor. Le hice para que no sufra. ¿Y quién le dijo que el sufrimiento se lo tenía usted que quitar? Es que es mi responsabilidad, dicen algunos. No, no es así. El único responsable de nuestra vida es Dios. Él la inició, Él la tiene que acabar, no tú. Lo que pasa es que nosotros nos hemos ya creído dioses. Y por eso estamos en la autoridad o nos creemos con la autoridad de quitarle la vida a quien queramos para que no sufra. Por eso San Francisco de Asís dice esta frase tan preciosa: y por la hermana muerte loado mi Señor. Esto es muy diferente a ese reclamo cotidiano que escuchamos de las personas que no tienen fe. ¿Por qué le mandaste esta enfermedad a mi mamá? Y por la hermana muerte loado mi Señor. Señor, tú quisiste que ella muriera así. Alabado seas. Lo que escuchamos normalmente es maldito seas, porque le mandaste ese cáncer a mi mamá. Es muy precioso este texto de San Francisco. Y por la hermana muerte, loado seas mi Señor. Y nos presenta el Catecismo también un pequeño texto del libro de la imitación de Cristo que hemos invitado a muchos a leerlo, de Tomás de Kempis, que dice: habrías de ordenarte en toda cosa como si luego hubieses de morir. Si tuvieses buena conciencia, no temerías mucho la muerte. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Si hoy no estás aparejado, ¿cómo lo estarás mañana? Si hoy no estás preparado, ¿cómo lo estarás mañana? Ante una enfermedad grave, siempre recurrimos al médico para sanar el cuerpo. Pero recuerda que también debemos acudir al sacerdote para salvar el alma, para sanar mi alma. Y así, queridos amigos, aprender a morir bien. Esta es la gran enseñanza que nos presenta el Catecismo. Pero eso se logra con una preparación durante toda nuestra vida, con una vida de oración y con una vida de acompañamiento de la Madre de Dios para que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte, y la confianza en San José, patrono de la buena muerte.